¿Estaba bromeando mi familia? No podía creer la cantidad ridícula que mencionaron el otro día. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de mis papás, y cuando por fin contesté, empezaron a gritar antes de que pudiera decir algo. Al principio, no entendía nada de lo que decía mi papá, lo que me dejó totalmente confundida. Más tarde descubrí que estaban furiosos por el dinero que, según ellos, le estaba enviando a mi hermana Meera. Aseguraban que le mandaba hasta 112,000 pesos al mes, cuando ellos pensaban que solo contribuía con unos escasos 880 CS, pero eso no era cierto. En realidad, yo sí le enviaba 112,000 pesos cada mes, al igual que Meera. Debes estar mintiendo, insistieron. Meera, con su carrera de modelo, gana más que tú. Nos manda 112,000 pesos al mes. Estamos tan decepcionados de ti. Meera es tan considerada, se quejó mi papá, claramente molesto. Mi mamá se unió de inmediato a criticar mi estilo de vida. ¿Crees que está bien vivir sola y derrochando tu dinero? ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Ella sí se preocupa por nosotros, suspiró profundamente. Siempre he sentido que ellos favorecían a Meera. Ella era impresionante. Llamaba la atención donde quiera que iba, mientras que a mí me ignoraban la mayoría de las veces. La gente siempre nos comparaba, elogiando su belleza y bromeando sobre lo simple que me veía yo a su lado. Desde pequeña, era evidente que Meera estaba destinada al éxito en la actuación o el modelaje. Mis papás la adoraban, asegurándose de que tuviera la ropa más nueva y de moda, inscribiéndola en todas las clases que quisiera. Mientras tanto, yo me las arreglaba con ropa heredada y sin clases en absoluto. Meera creció mimada y con un sentido del derecho tremendo, creyendo que todo lo mío también le pertenecía. Tomaba mis cosas sin preguntar, y cuando me quejaba, mis papás solo decían, déjalo pasar. Amanda, es más chica que tú, sé una buena hermana mayor. Mis sentimientos no les importaban, siempre se ponían de su lado. Con los años, este favoritismo solo empeoró. Cuando estábamos en la primaria, Meera decidió que quería mi habitación. Mis papás no lo pensaron dos veces y me sacaron. Me mandaron a dormir a la sala, justificándolo con que no tenía muchas cosas y que había suficiente espacio para mí ahí. Así fue como terminé durmiendo entre viejos retratos familiares, sintiéndome ignorada y menospreciada. Finalmente, decidí dejar de mandar dinero a casa con la esperanza de demostrar algo. Soy Amanda, tengo 31 años y trabajo en una empresa de procesamiento de alimentos. Vivo con el peso de ser la hija menos favorecida, mientras que mi impresionante hermana Meera, 6 años menor que yo, disfrutaba de la atención y el cariño que yo nunca sentí de nuestros padres. A pesar del trato frío y las constantes comparaciones, me aferré al recuerdo de mis abuelos, quienes siempre me demostraron amor. Mi nombre, Amanda, lo eligió mi abuelo durante la vibrante temporada de primavera, cuando las semandes florecen. Le encantaban esas flores, y su resistencia le recordaba que después de cualquier tormenta, la vida sigue. Cuando era niña, me encantaba sentarme en su regazo, envuelta en su calidez, escuchando sus palabras reconfortantes. Amanda, me decía, no importa cuán difíciles se pongan las cosas, siempre puedes seguir adelante. Después de las dificultades, la felicidad florecerá de nuevo, como un almendro en primavera. Esas palabras de mi abuelo han vuelto a mí muchas veces. Especialmente en los momentos difíciles, las palabras de mi abuelo siempre resonaban en mi mente. A medida que crecí, se hizo evidente que mis papás trataban a Meera y a mí de manera muy diferente. Nunca me sentí realmente en casa dentro de mi propio hogar. Cuando les hablé de mi sueño de convertirme en enfermera escolar y quise discutir los exámenes de ingreso a la universidad, mis papás descartaron la idea de inmediato. No podemos pagar la universidad para ti, piensa en tu hermana Meera, tenemos que ahorrar para su futuro. Lo decían como si fuera algo imposible, pero la realidad era que económicamente éramos una familia promedio, sin dificultades financieras graves. Aún así, mis sueños fueron dejados de lado para priorizar las aspiraciones de Meera. Después de la secundaria, mientras Meera se iba a una prestigiosa universidad, yo entré al mundo laboral, conseguí un trabajo en una empresa mediana, a unas cuantas estaciones de tren de la casa. Eventualmente, me mudé y renté un pequeño departamento tipo estudio cerca del trabajo. Fue un alivio estar sola, lejos de las constantes comparaciones y el favoritismo en casa. Mientras tanto, Meera brilló en la universidad y, en un día de compras con sus amigas, una agencia de talentos la descubrió. Mis papás estaban en las nubes, hablando sin parar de su carrera como modelo. Un día, Meera me llamó, su voz estaba llena de emoción y gratitud. Le debemos todo a mamá y papá, dijo. Hay que empezar a darle 120,000 pesos al mes para demostrar nuestro agradecimiento.
La cantidad me dejó helada. 120,000 pesos era muchísimo dinero. El modelaje podía pagar bien, pero yo solo ganaba alrededor de 66,000 pesos al mes en mi trabajo. Si aceptaba, tendría que recortar drásticamente mis gastos y, aún así, buscar ingresos adicionales. De mala gana, decidí tomar un trabajo de fin de semana como guardia de seguridad en un sitio de construcción. Pagaban bien, pero era agotador. Los veranos eran sofocantes y los inviernos helados. Muchas veces quise renunciar, pero a pesar de las dificultades, seguí adelante impulsada por una mezcla de lealtad familiar y el deseo de no sentirme menos que mi hermana. En el fondo, me aferraba a las palabras de mi abuelo, esperando que después de estos tiempos difíciles, la felicidad volviera a florecer para mí, como los almendros en primavera. A pesar de los desafíos de equilibrar un trabajo exigente y mis estudios de certificación con pocas horas de sueño, encontré apoyo en mis compañeros de trabajo. A menudo me compraban bebidas o comida cuando notaban el esfuerzo que estaba haciendo. Hacía todo lo posible por ahorrar dinero, reduciendo comidas fuera y otros gastos innecesarios. Pero alcanzar los 120,000 pesos mensuales que había prometido enviar a casa seguía siendo difícil. Decidida a aumentar mis ingresos, opté por obtener una certificación profesional. Dediqué cada momento libre a estudiar. Los días se volvieron una mezcla acelerada de trabajo y aprendizaje. En medio de esa rutina caótica, perdí varias llamadas de mis papás. Cuando por fin tuve un momento para devolverles la llamada, lo primero que escuché fue el enojo de mi papá. «Eres horrible. ¿Qué piensas de nosotros?», gritó en cuanto contesté, con mi mamá de fondo apoyándolo. Confundida, pregunté, «¿Qué pasa? ¿Es por el dinero que envió?». No entendía por qué estaban tan molestos. «¿Sabes cuánto está enviando Meera? $112,000. ¿Y tú? Solo 80 centavos. ¿Te estás burlando de nosotros?», me acusó mi papá con enojo. «Eso es imposible. Yo envío 112,000 pesos cada mes», respondí firmemente, sorprendido por lo que estaban diciendo. «No mientas. Meera gana más que tú con su carrera de modelo. Así que ella es la que nos manda 112,000 pesos al mes. Estoy realmente decepcionado de ti. Meera es tan inteligente», continuó mi papá con un tono lleno de decepción. Mi mamá no tardó en intervenir, criticando mi estilo de vida y acusándome de no preocuparme por la familia tanto como mi hermana. Me quedé estupefacta, abrumada por la tristeza e incapaz de responder. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo era un malentendido. Meera había sugerido que mantuviéramos nuestras contribuciones anónimas bajo el seudónimo Rainbow. En ese momento, no pensé mucho en ello, pero ahora entendía que su nombre artístico era Rain. Como resultado, las transacciones de 80 centavos se registraron erróneamente a mi nombre, mientras que a Meera se le acreditaban los 112,000 pesos. Antes de que pudiera explicar la confusión, mis padres simplemente dijeron que no necesitaban mis miserables 80 centavos y me colgaron el teléfono. Sentí una mezcla de ira y traición hacia Meera por no aclarar el acuerdo con nuestros papás. Esa noche no pude dormir, llena de confusión y sin saber si debía seguir enviando dinero. Decidí pedirle consejo a Scarlett, una amiga de la secundaria que trabajaba en una empresa de consultoría. Scarlett era conocida por ser directa y confiable, siempre diciendo las cosas sin rodeos. Cuando le pedí vernos de inmediato, se sorprendió. «¿Qué pasó?», preguntó al notar mi expresión angustiada cuando nos reunimos para almorzar. Le conté todo, el malentendido con el dinero, la reacción de mis padres y cómo me sentía al respecto. Después de escucharme atentamente, Scarlett respondió pensativa. «¿Tus papás están en problemas económicos? ¿No siguen trabajando y tienen más de 80 años?» También le sorprendió la cantidad de 112,000 pesos y mencionó que parecía más una situación de deudas que de necesidad real. Mientras hablábamos, Scarlett me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Su opinión me resultó valiosa en medio de una situación tan cargada de emociones. Recordé que cuando Meera me propuso que enviáramos dinero a nuestros papás como muestra de gratitud, también lo había discutido con Scarlett. Ese día, mientras almorzábamos, Scarlett se sorprendió por la cantidad y me ofreció una perspectiva reconfortante. «Dices que es dinero gastado en los dos, pero ni siquiera fuiste a la universidad. ¿No es principalmente por Meera? Además, tu papá sigue trabajando, ¿no? No hay necesidad de mandarle 112,000 pesos al mes. Es absurdo que de repente necesiten tanto dinero cuando han estado viviendo bien hasta ahora». Sus palabras tenían sentido, sobre todo cuando señaló que si mis padres creían que solo les enviaba 80 centavos, tal vez debía tomarlo como una indirecta y dejar de mandarles dinero por completo. «Eres demasiado buena, Amanda, no dejes que te manipulen», me aconsejó Scarlett.
Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, y decidí que no me dejaría presionar tan fácilmente por mi familia. 3 meses después, una mañana, mi teléfono no dejaba de sonar. Era claramente furiosa. ¿Por qué no has estado contestando en toda la mañana? ¿Y por qué dejaste de enviar dinero por tu cuenta? ¿En qué estabas pensando?, exigió, su frustración evidente. Cargada con mis propios problemas y dificultades financieras, sentí el peso de sus acusaciones, pero ya no podía ignorar la verdad. Gracias a Scarlett, había descubierto que las supuestas contribuciones de Meera no eran realmente para ayudar a nuestros padres, sino más bien para mantener su orgullo y los hábitos extravagantes de la familia. Scarlett, que tenía contactos en común con algunos conocidos de Meera, había estado investigando discretamente para mí. Descubrió que Meera derrochaba constantemente en ropa y cosméticos de lujo, quejándose con sus amigos de que su hermana mayor era su fuente de ingresos. Últimamente he estado batallando porque no tengo dinero, le dijo a una amiga. Voy a tener que recortar en faciales y cosméticos por un tiempo. También salió a la luz que mi madre gastaba sin control en marcas de lujo y que mi papá, lejos de estar trabajando, se la pasaba apostando. Seguir manteniendo su estilo de vida derrochador con mi dinero, que tanto me costaba ganar, me parecía absurdo. ¿Creen que no sé que papá sigue trabajando? Entonces, mi dinero no es necesario, ¿cierto? Los confronté. Poco después de que dejé de enviar los pagos de 112,000 pesos al mes, mis padres finalmente me buscaron, pero no para disculparse. Meera, entre lágrimas, terminó admitiendo que no ganaba tanto como decía y que, de hecho, su agencia de modelos la consideraba más una carga que un activo. A pesar de su apariencia, no tenía talento para cantar ni bailar, lo que limitaba sus oportunidades en la industria del entretenimiento. Sus trabajos como modelo eran esporádicos y mal pagados, muchas veces para catálogos en línea baratos. Al escuchar esto, la actitud de mis padres dio un giro inmediato. Hemos sido estrictos contigo, no te preocupes y sigue enviando el dinero como antes, dijeron, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera se molestaron en disculparse, es más, exigieron que les pagara los 3 meses que había retenido. Su descaro me dejó atónita. Nos las arreglamos estos 3 meses, pero ya necesitamos el dinero. Deposítalo cuando puedas, añadieron con total desfachatez. Después de todo, siempre has sido confiable. Su avaricia me hizo cuestionarlos aún más. Había algo que no cuadraba en toda esta historia. Meera mencionó algo de una deuda, ¿es cierto?, pregunté, buscando claridad sobre la situación financiera de la familia. ¿Deuda? ¿Cuál deuda? Usamos la herencia de tus abuelos para pagar la universidad, respondieron con indiferencia. Esa conversación reveló la gran diferencia entre lo que me habían hecho creer y la realidad. Quedó claro que debía tomar decisiones no por obligación familiar, sino con base en la verdad y en una evaluación justa de lo que realmente necesitaban. Mi papá afirmó con toda seguridad que las declaraciones de Meera sobre las supuestas deudas eran mentira. Solo necesitamos un poco más para ir de compras, añadió mi mamá con total naturalidad. Ellos mismos admitían que el sueldo de mi papá era suficiente. Estaba claro que podían arreglárselas sin ninguna contribución de mi parte. Entonces, ¿por qué Amir no consigue un trabajo de tiempo completo?, cuestioné, sintiéndome cada vez más frustrada con la situación. Mi papá me fulminó con la mirada. ¿Así le hablas a tus propios padres? No cría una hija para que se comportara así, me espetó con enojo. Mi mamá se unió a la discusión con una frialdad que me heló la sangre. No necesitamos una hija como tú si vas a ser así. Y entonces, soltaron la última amenaza. Usaremos los ahorros que tu abuelo dejó para ti, ya no eres parte de esta familia. Su disposición a cortar lazos conmigo por dinero me dejó en shock y profundamente herida. Después de que se fueron, me derrumbé, sintiéndome completamente desechable y cuestionando mi valor para mi propia familia. Pasaron 3 meses de silencio hasta que, inesperadamente, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, ahí estaban mis padres y Meera. Dudé en dejarlos entrar, desconcertada por sus apariencias desgastadas y cansadas, un contraste total con mi situación actual. Desde la última vez que me vieron, mi vida había mejorado significativamente. Había estado trabajando duro y estudiando para obtener una certificación como consultora de pequeñas empresas, lo que aumentó mi salario de manera considerable. Scarlett me ayudó a conseguir un nuevo trabajo, donde ahora era líder de equipo. Disfrutaba de un entorno laboral estable y hasta estaba considerando mudarme a un mejor departamento, más cerca de la oficina. Pero en cuanto cruzaron la puerta, sus primeras palabras no fueron una disculpa,
sino una acusación disfrazada de pregunta. ¿Y ese lujo? Soltaron, casi con resentimiento, al notar mi ropa más elegante y mi apariencia más saludable. Y luego, sin rodeos, exigieron dinero. Danos algo, ordenaron, como si tuvieran derecho a ello. Suplicaban ayuda financiera, pero sin el menor atisbo de arrepentimiento por todo lo que había pasado. Su actitud me repugnó. Con el sueldo de papá y los ingresos de Mira pueden vivir cómodamente. ¿Qué está pasando en realidad? Los confronté. Fue entonces cuando Meera rompió en llanto y confesó lo que había estado ocultando. Su carrera en el modelaje era mucho más difícil de lo que me había hecho creer. En un intento desesperado por impulsarse como actriz, había caído en una estafa. Una supuesta agencia le prometió grandes oportunidades, pero solo le pidió una fuerte inversión. Al final, desaparecieron con su dinero sin dejar rastro. Para empeorar las cosas, alguien de una financiera llegó a mi casa preguntando si yo era pariente de ellos. Resultó que mi familia había pedido un préstamo enorme con la esperanza de que la gran carrera de Meera despegara rápidamente, pero en lugar de usar el dinero con prudencia, Meera lo había desperdiciado en clubes nocturnos, tratando de aliviar su estrés, lo que solo empeoró su situación. Me quedé helada ante su nivel de imprudencia e irresponsabilidad. Cuando el agente financiero me preguntó si los conocía, mi respuesta fue firme y sin titubeos. No sé quiénes son esas personas. Fue una respuesta dura, pero necesaria. No iba a cargar con las consecuencias de sus actos. Ese momento marcó una ruptura definitiva, no solo emocional, sino también legal. Era el fin del ciclo destructivo que había soportado toda mi vida. Tiempo después, mis padres terminaron declarándose en bancarrota. Sus deudas se esfumaron, pero mi relación con ellos también. Pero como consecuencia, mis padres tuvieron que vender nuestra casa familiar y mudarse a un departamento modesto. A pesar de todo, lograron encontrar trabajo a través de una agencia de empleos temporales. Irónicamente, mi papá terminó trabajando en la misma obra de construcción donde yo había trabajado antes de manera temporal. En su primer día, lo recibieron con un comentario que le cayó como balde de agua fría. Ah, Eldon, ayúdame aquí. Antes había una chava trabajando en este puesto, pero renunció. Se partía el lomo para mandarle dinero a sus papás. Me encantaría ver la cara de esos padres que obligaron a su hija a trabajar aquí. La expresión de mi papá se endureció al escuchar esas palabras. Mientras tanto, Meera, tras abandonar sus aspiraciones como modelo, probó suerte en la vida nocturna. Desafortunadamente, su actitud egocéntrica no le cayó bien a los clientes y terminó siendo despedida de varios clubes y bares. Con el tiempo, logró mantenerse con las ganancias de un pequeño antro, pero su estilo de vida terminó afectando su apariencia. Entre los clientes frecuentes, sus cuentos de cuando era modelo empezaron a sonar más como fantasías lejanas que como una realidad. ¿Modelo? ¿A quién quieres engañar? Mejor mírate en un espejo. Se burlaban de ella. Yo, por mi parte, corté lazos con mi familia y me enfoqué en construir mi propia vida. 6 años después, me encontré en la boda de Scarlett, celebrada en una hermosa capilla en Tampa, Florida, con vista al mar. El vasto azul del océano se extendía ante nosotros, y el ambiente estaba cargado de una sensación de nuevos comienzos. A su lado estaba su esposo, radiante de felicidad. Scarlett, quien había estado enfocada en su carrera, terminó enamorándose de un colega de trabajo de la manera más inesperada. Durante la recepción, se inclinó hacia mí con una sonrisa luminosa. Amanda, tú también deberías enfrentar tus sentimientos, dijo con picardía. Yo siempre consigo lo que quiero y dejo ir rápido lo que no necesito. Su esposo, riendo, intervino. Solo no me vayas a desechar a mí, ¿eh? La boda de Scarlett no solo fue una celebración de su amor, sino también de la libertad, la misma libertad que ella me ayudó a encontrar. Con el corazón lleno de gratitud, le dije con sinceridad, Scarlett, sé feliz, de verdad, te estoy muy agradecida. Fue una ocasión hermosa, y justo cuando la noche llegaba a su fin, Scarlett me presentó a un amigo suyo. Amanda, quiero que conozcas a Isen. Era alto, bien parecido, con una sonrisa encantadora. Dirigía su propia firma de arquitectura y, según Scarlett, nuestras personalidades eran casi idénticas. Creo que se llevarían muy bien, bromeó ella, provocando risas entre nosotros. Isen y yo conectamos de inmediato y decidimos salir a cenar juntos. Mientras platicábamos y reíamos, sentí algo dentro de mí, una chispa de esperanza y emoción. Algo parecido al Amandus que tanto amaba mi abuelo. Decidí seguir adelante, abrazando tanto el trabajo como el amor. Decidido a vivir la vida al máximo.
Abuelo, por favor, sigue cuidándome desde allá arriba. Te prometo que voy a florecer por completo, me susurré a mí mismo, con una sonrisa extendiéndose en mi rostro mientras miraba hacia el futuro.